Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Qué tal, gente? Estamos en una edición más que especial de la Casa de la Independencia. ¿Puedes mostrar ahora, Santi? Está totalmente iluminada de una forma diferente. Antes veíamos el farol de la entrada posterior y el alumbrado, pero se habrán dado cuenta la diferencia de esta iluminación que se realizó en conmemoración, digo bien, a estos días patrios. ¿Vamos a ingresar, Yami? Sí, ¿no? ¿Nos vamos? Sí. Nos va a recibir Cristian Seupems, director de museos Nacionales, de la Secretaría de todos los Nacional. museos nacionales de la Dirección Nacional de Cultura. Así que nos vamos. Mira qué lindo que está con esta iluminación. Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario y obtener 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Casa de la Independencia, el callejón histórico, un museo que te va a sorprender. Bienvenido. Buenas noches, Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido, bicho. Un placer. Un gusto, Placer gracias. a la Casa de la Independencia, a visitar este espacio que en este día nos hace rememorar la parte esencial de nuestra historia, el inicio de esta patria, ¿verdad? A través de nuestra emblemática Casa de la Independencia. Estamos en el patio colonial con un aroma a jazmín extraordinario, ¿verdad? Impresionante. Es increíble realmente cómo la naturaleza nos premia, digamos, en estos días con este espacio y con estas memorias, ¿verdad? Les invito a recorrer el interior, ¿verdad? Antes de ingresar, Cristian, comentarle un poco a las personas qué intervención se dio en la Casa de la Independencia, porque pudimos mostrar la iluminación de siempre, ¿verdad? Del farol de la entrada posterior y el alumbrado público, y cómo se ilumina de una forma diferente esta casa histórica. Sí, realmente con una alianza público-privada tuvimos la donación de la nueva lumínica de la Casa de la Independencia de la empresa Signify con los equipos Philips, que con una gestión extraordinaria se renovó toda la Casa de la Independencia, su iluminación, una iluminación sostenible tanto en el exterior como en el interior, ¿verdad? Así que estamos también celebrando esta puesta en valor de la Casa de la Independencia, ¿verdad? Que habla, ¿no es cierto?, de también el enfoque que estamos queriendo dar a Asunción mirando hacia los 500 años, ¿verdad? Así que esa es parte de la renovación, así también como el proyecto de museografía y fotografía que estamos iniciando con colaboración del BID, ¿verdad? Así que, digamos, para fin de año vamos a tener, ¿no es cierto?, un nuevo criterio actual, ¿verdad?, de relato sobre lo que es la independencia, y aprovechamos esta oportunidad de las fechas patrias para iniciar un diálogo con el tiempo a partir de un reordenamiento de piezas, ¿verdad?, de manera a poder hablar de conceptos que nos llaman, ¿no es cierto?, siempre a la libertad, a la independencia, que son eternos en el ser humano, ¿verdad? Entonces tenemos el espacio del descanso, ¿verdad?, una galería con todas estas hamacas de yute, ¿verdad?, que juegan, ¿no es cierto?, con una idea de extendernos, de una perspectiva, ¿no es cierto?, con un concepto artístico de este espacio tan importante, digamos, para el paraguayo. También, si me acompañan, les voy a ir mostrando
lo que hicimos con las salas, ¿verdad? Uno de los conceptos es la luz, ¿verdad? Entonces reunimos la mayor cantidad de objetos lumínicos que teníamos distribuidos, digamos, en las distintas salas, ¿verdad? Con textos de pensadores, poetas, escritores que hablan de esa idea, digamos, del ser humano, de proyectarse en el tiempo, su exigir, ¿no es cierto?, su diálogo con los demás, de la libertad, ¿verdad? Entonces tenemos este pensamiento de Hugo Rodríguez Alcalá, el que dice: es la patria de agua la que corre en pos de las inmensidades del Atlántico, al Atlántico, el tiempo que devela de golpe su secreto, sino en su lento e incesante correr lo va entregando a la curiosidad de los estudiosos, de Julio César Chávez. También Rafael Barret, René Ferrer, ¿verdad?, nos hacen vivir de una manera diferente y leer a partir de estos conceptos los objetos, las pinturas de nuestros próceres y estas reliquias que se van desplegando en las distintas salas. Estamos hablando de cuántas salas, Cristian. Nosotros tenemos 7 salas en la Casa de la Independencia con distintas colecciones, ¿verdad?, que hablan realmente sobre la historia del país. La Casa de la Independencia, a mediados de 1900, es que es oficialmente un museo, ¿verdad?, pero estuvo mucho tiempo cerrada y se trataron de conseguir la mayor cantidad de objetos y de pinturas alegóricos a la independencia y también a la vida colonial, ¿verdad?, en muebles, en reliquias, candelabros, etcétera, etcétera, que puedan recrear un momento de la historia en Paraguay, ¿verdad? Calidad es lo que está buscando. Y te voy a contar por qué. ¡Vamos! Todo arranca con el combustible que llega en nuestras barcazas. Lo recibimos en nuestro puerto para luego almacenarlo en estos enormes tanques. Lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país, donde además de cargar calidad, también podés cargarte con todo. Cuando pasás por una Copetrol, te llevas todo esto. Copetrol, vamos. ¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Querés tener tu camisa Baeixapa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación. Primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo, todo el país. que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Baixapa. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas en Baixapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Baixapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas, Yami, pueden tener su camisa como los muchachos. Pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Hacen sus pedidos y listo. ¿Las salas tienen su nombre o cómo la gente va ubicando?
realmente la disposición de la sala se hizo casi pensando en una vivienda, ¿verdad? Sí. La sala de estar, la sala del comedor, el salón que es en el cual nosotros estamos, ¿verdad? Los dormitorios, pero en ese momento nosotros le dimos otros nombres, ¿verdad? Entonces llamamos a la sala de la luz, la que está contigua es la sala del tesoro, ¿verdad? Donde están estos baúles extraordinarios, ¿verdad? Que los reunimos todos en este cuarto, ¿verdad? Para imaginar lo que pueda uno encontrar dentro, digamos, y dentro puedan estar, ¿no es cierto?, cuestiones que tienen que ver con nuestra misma memoria, ¿verdad? Y está la sala del sueño, la sala del grito, la sala del encuentro, que es la sala capitular, digamos, en ideas, digamos, que hagan llegar de una manera diferente el objeto, que no sea necesariamente por el año en el cual se hizo o las características del mismo, sino lo que pueda representar o a dónde nos pueda trasladar, digamos, en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de objetos históricos, Cristian, que se mantienen en perfecto estado. Así es. De hecho, uno de los principales cometidos que tiene el museo es el de preservar, ¿verdad? O sea, de preservar estos objetos, de tenerlos restaurados, ¿verdad? Y que se puedan conservar a lo largo del tiempo, por más larga data que puedan ser ellos mismos, ¿verdad? Que a veces requieren técnicas especiales de restauración, que afortunadamente la Secretaría de Cultura cuenta con un departamento de restauración que funciona en el Archivo Nacional, sí. Creo que ustedes estuvimos ahí y es algo vimos el proceso, ver cómo a veces de una pieza meticuloso, lento, sí, toda destruida, ¿verdad? Se puede recuperar una ánfora, digamos, también documentos, ¿verdad? Sí. Porque también los documentos forman parte, digamos, de lo que nosotros queremos siempre mantener, digamos. Muchas veces no pueden estar exhibidos justamente por el rigor de preservar, digamos, el papel, digamos, que no se destruya, ¿verdad? Que no afecte, digamos, el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la Casa de la Independencia tiene como ese compromiso, ¿verdad? De ser, en primer lugar, es el museo más visitado del país por los paraguayos y por todos los visitantes de nuestro país, ¿verdad? No existe otro museo que tenga más gente. Y es increíble el público que tiene el 14 y 15 de mayo todos los años, ¿verdad? Desborda la cantidad de gente, ¿verdad? Que es súper desafiante también de manejar, digamos, esa cantidad de gente que nosotros tenemos distribuidos, nuestros guías, guardias, etcétera, para van poder ingresando en grupo, no pueden ingresar todos, no, en masa. De a 20 personas cada 8 minutos, pero eso arranca a las 8 de la mañana y termina a medianoche. Y nunca está sin fila. No, es increíble, ¿verdad? Incluso, lamentablemente, a veces no pueden ingresar todas las personas, ¿verdad? Porque ya no da, ¿verdad? Porque es también una cuestión de espacio, ¿verdad? Esta es una casa colonial, tiene una escala modesta, ¿verdad? Y hay muchos objetos, entonces no podemos atravesar todos los espacios o recorrerlos, y tenemos que hacer, sí, un circuito, ¿verdad? Preservando también la seguridad de nuestros objetos y también la seguridad de las personas, para lo cual tomamos todos los recaudos necesarios, ¿verdad? Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Y obtener 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Cuando nosotros grabamos Baixapa, muchos de nuestros materiales son utilizados por personas que ya no pueden moverse, personas de tercera edad, paraguayos que viven muy lejos en otros países alrededor del mundo, o paraguayos que no tienen la posibilidad de llegar hasta este lugar, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que con este material audiovisual muchas personas que capaz no pueden venir físicamente van a estar disfrutar de lo que es la Casa de la disfrutando, ¿verdad? Por eso agradezco muchísimo tu tiempo, Cristian, porque la explicación que nos estás dando es realmente muy valiosa para muchas personas que van a ver este material como si fuera que están acá. Así es. Les sigo indicando algunos elementos. Este otro cuarto siempre estuvo equipado como una habitación, ¿verdad? Que tiene la cama de Fernando de la Mora, ¿verdad?
O sea, la colocamos de una manera central, ¿verdad? Con el biombo, la silla, la rueca, con el banco, digamos, que puede contener los hilos, digamos, y todas las agujas. Y por supuesto lo que se va, digamos, tejiendo con la rueca, ¿verdad? Al cual hoy le llamamos el espacio, digamos, del sueño, ¿verdad? Antes de pasar al espacio del culto, donde miren lo que es estas joyas, digamos, estos nichos, nuestra imaginería franciscana de los jesuitas, ¿verdad? Que son piezas, reliquias realmente, para nuestro país, y es un lujo realmente poder tenerlas exhibidas en la Casa de la Independencia. ¿Cuánto tiempo llevó esta intervención, Cristian? Bueno, realmente nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo, porque más que el trabajo físico es un trabajo conceptual, ¿verdad? Okay. De poder decidir, digamos, qué es lo que queremos despertar en el público cuando visitan estos espacios, ¿verdad? O sea, entendiendo, digamos, que toda la preservación está cumplida, ¿verdad? Ver, digamos, cómo reagrupar estos objetos y cuál es el relato que queremos presentar, digamos, a la gente. El museo es una escuela, sin lugar a dudas. El concepto de educación se va modificando con el tiempo. Nosotros eso también tenemos que ir transformando y tenemos que ir madurando desde la administración pública, ¿verdad? En qué es lo que podemos seguir construyendo con la gente que visita. Me decía justamente un visitante, porque el sábado nosotros inauguramos la iluminación, y me decía, después de muchos años veo de una manera diferente la Casa de la Independencia. Esto no necesariamente uno tenga que tomarlo, digamos, como un halago, pero uno sí lo toma como un incentivo a seguir modificando, ¿no es cierto?, la expografía, los relatos, ¿verdad?, y hacer que el público pueda también volver y sentirse que se alimenta de una nueva manera, ¿verdad? Es como reaprender la historia. Es así, ¿verdad? Por eso que te decía, los conceptos de libertad o independencia son eternos en la humanidad, ¿verdad? Sí. Eran propios, digamos, en el hombre de las cavernas, como es hoy. Hoy seguimos nosotros reclamando nuestros derechos, o sea, la independencia sigue siendo parte de nuestra lucha, a veces cotidiana, desde nuestra profesión, desde nuestro espacio, digamos, en la sociedad, ¿verdad? Los barrios donde vivimos. Exacto, ¿verdad? En el trabajo, reclamar un espacio. Claro, por eso estos textos de René Ferrer, de Meliá, también de Roa Bastos, ¿verdad?, son referidos también a cómo ellos entienden, digamos, o hacen un relato de su vivencia, y su vivencia es en el Paraguay, es de paraguayos, es con nuestra historia, ¿verdad?, pero con una voz de su tiempo, ¿verdad? Entonces, también eso es lo que nos entusiasma, digamos, a seguir a hacer, que no es fácil, y muchas veces hay, digamos, como una suerte de cierta resistencia, incluso en uno mismo, ¿verdad? Porque posiblemente a lo que más le tengamos miedo es al cambio, ¿verdad? Sí, pero el cambio es parte de la evolución, ¿verdad? Y como seres humanos tenemos que estar constantemente en movimiento, ¿verdad? La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Acumula con cada carga y paga tus combustibles con kilómetros, ya sea en forma combinada o en su totalidad. Usala en cada estación Copetrol y sacale el máximo provecho a tu recorrido. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale. Copetrol, ¡vamos! Estamos con Valeria Resch, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Chapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir
así como vos, bicho, ya todo, Sí, todo luqueado. personalizado, luqueado con las camisas Baixapa. Y a recorrer el Paraguay con Baixapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Yo quiero decirte desde mi perspectiva, ¿verdad? Cuando yo ingreso a la Casa de la Independencia esta noche, me llevo otra sorpresa, otra impresión. El impacto es diferente a la vez anterior que ingresé, como cuando siempre encontraba los mismos objetos en las mismas salas. Así es. Nosotros tenemos en el patio una obra nueva que es de una colección privada de Gustavo Beckelman, ¿verdad? Que ahora al salir al patio vamos a ver que es una obra de escultura contemporánea y está en el patio de la Casa de la Independencia, y es justamente Mujer en Libertad, se llama la escultura, ¿verdad? Esto me parece algo fabuloso, ¿verdad? Que el arte contemporáneo tenga un espacio y pueda tener voz, ¿no es cierto?, en estos sitios, aunque no sean, digamos, de carácter permanente, como es también esta expografía, ¿verdad? Esta es una expografía temporal que espero, ¿no es cierto?, va a madurar, digamos, con el tiempo y va a tener en este periodo un nuevo diálogo, digamos, a partir de técnicas también más contemporáneas de relato, ¿verdad? Y cuando hablo de técnicas contemporáneas de relato, esto es fundamental, ¿verdad? Por eso hablaba del rol, digamos, de educación que tiene un museo. Nosotros tenemos que tener un público de niños, ¿verdad?, como de adultos mayores, ¿verdad?, que van a tener una relación absolutamente diferente hacia un objeto histórico, ¿verdad? A veces necesitamos nexos que pueden ser o la tecnología, o el arte contemporáneo, o la literatura, y la poesía, como son en este caso, ¿verdad? Nos activan, digamos, de una manera diferente y articulan nuestro pensamiento desde otra óptica. La conexión es... Así es. Y Bicho, vos sos un amante de los museos, ¿verdad? Sí. Por eso es que nos seguís visitando, y realmente vuestra labor es fundamental, ¿verdad? Porque ustedes nos permiten llegar a mucha más gente. El arte, los programas culturales, nuestra historia, ¿verdad?, quisiéramos nosotros de que sean accesibles para todo público. Es muy complejo eso, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a personas que a lo mejor no conocen mucho o de historia, o no conocen mucho de arte, o no conocen mucho de arte contemporáneo, tal vez incluso menos, ¿verdad? Pero con ustedes nosotros podemos llegar a mucha más gente. Sí. Por eso el rol de los comunicadores, ¿verdad?, y de estos espacios que ustedes abren son realmente muy valiosos, y por eso es que siempre te vamos a recibir a todo tu equipo, ¿verdad?, con todo el entusiasmo y con Gracias. Todas las ganas de poder colaborar en esa extensión que ustedes hacen, ¿verdad?, que es nuestro brazo, digamos, a través de las cámaras, de la prensa, ¿verdad?, en general, de poder llegar, y que también a nosotros nos hace crecer, ¿verdad?, porque tenemos después un feedback con toda la gente o el público que empieza posiblemente a interesarse o a cuestionar también, ¿verdad? O sea, la Casa de la Independencia se conoce a partir de un grito de libertad, de una oposición muy fuerte a algo que está imperante. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Eso hace madurar también, o sea, que a nosotros nos cuestionen o que nos exijan, eso a nosotros nos hace engrandecer nuestro compromiso, ¿verdad? Y nos da muchas ganas de trabajar, ¿verdad? Nacemos desde esta casa. Claro, no tendríamos ningún incentivo si nadie visitara, si nadie, digamos, pudiera apreciar, digamos, estos espacios que creo que las cámaras aquí deben de estar captando lo que es, incluso hasta el tipo de iluminación, como les decía, es teatral ahora, ¿verdad? Sí. O sea que nos habla mucho más de una época y también de una
relación escenográfica con los elementos, los espacios y por supuesto los conceptos. El impacto es muy diferente, porque la iluminación y la ubicación de todos los objetos, como vos decís, es teatral, entonces cada vez que entras parece que se va a hacer una obra de arte. Así es. Hablo de una visión de teatro, ¿verdad? Que va a haber una obra. Así es. Y te quedas esperando y te quedas maravillado con la iluminación, en este caso sobre la cama de Fernando de la Mora. Sí. Acá la iluminación en el centro. Así es. Vamos a seguir recorriendo. Esta es la obra que les comentaba de Beckerman. Mira lo que es. Mira un poco. ¿Viste? Incluso como desde afuera también se ven desde una manera distinta también incluso desde el exterior, ¿verdad? Esta corresponde a la colección Biermann, que dio un préstamo durante todo este gobierno, esta fabulosa escultura, ¿verdad? Que es en bronce y también en hierro, ¿verdad? Cuyo nombre es Mujer en Libertad. Cuando nosotros hicimos en el Museo de Bellas Artes la exposición en homenaje a Gustavo Beckerman, a este escultor contemporáneo paraguayo, la familia ofreció esta obra, pero ya había finalizado ya la inauguración de esa muestra. Lo primero que se me ocurrió es ponerla en la Casa de la Independencia, ¿verdad? Y acá está. O sea, y aquí está, y celebra, digamos, estas fiestas patrias, digamos, con este grito también de libertad de esta mujer que se despliega en el espacio abierto, ¿verdad? Impresionante la mirada que tiene hacia el cielo. Así es, sí. Por eso la colocamos aquí. Entonces abre la puerta principal y uno tiene, digamos, en perspectiva esta figura que se está como trasladando también, está como caminando dentro de la misma, ¿verdad? Hablábamos del aroma del jazmín. Acá se ve este jazmín que realmente nos regala este perfume fabuloso, ¿verdad? Que también incluso entra dentro de las salas, ¿verdad? En todo el ambiente se puede percibir. Así es, ¿verdad? Esta es la sala capitular, ¿verdad? Es la sala más emblemática de la Casa de la Independencia. Esta es una casa familiar que deja de serlo porque se vuelve el espacio de reuniones políticas, ¿verdad? Entonces tomamos, digamos, ese concepto de reuniones políticas y colocamos los bancos de iglesia, casi, digamos, simulando un espacio, digamos, de culto, y también las distintas sillas de distintos periodos que forman parte de la exhibición de la Casa de la Independencia. Entre estos bancos se leen esos conceptos contemporáneos de ideas de libertad, como les decía, digamos, estos pensamientos que son sumamente ricos de nuestros escritores, nuestros pensadores y poetas a lo largo de todo este espacio. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno Bank es el único banco que te ofrece atención digital y presencial las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a cualquier local Bueno Bank por más cercano o descargar la app y comenzar a disfrutar la experiencia. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Como que si uno estuviera leyendo algunas ideas que hoy podría uno construir con estas palabras, digamos, en este mismo espacio. Tenemos a Delfina Costa, Francisco Pérez Maricevich, Adolfo Ferreiro, Bartolomé Meliá. Y por último, el espacio del callejón, ¿verdad? El famoso callejón. El famoso callejón donde todos los 14 de mayo se hace una representación teatral con personajes con vestidos de la época, ¿verdad? Que salen de aquí, ¿verdad? Para la manifestación, digamos, para el pedido de libertad, ¿verdad? Buenas noches. Muy buenas noches. Señor director.
Encantado. Doctor Fernando de la Mora. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Por nada. Estuvimos viendo su cama, que está en el dormitorio, ¿verdad? Como parte, digamos, de su vivienda. Así es, y este es el lugar más que emblemático, si bien toda la casa es importante en el trayecto independentista, este es el lugar más importante de la casa porque es el famoso callejón histórico. La representación que están viendo en este momento es una representación que se hace cada 14 y 15 de mayo. Es así. Para que las personas puedan venir y puedan... En el horario, que es a las 10 de la noche del 14 de mayo, ellos van a salir de aquí con antorchas, digamos, emprendiendo, digamos, la hazaña de esa madrugada, ¿verdad? Y también con el público hacemos también, por eso en el circuito se termina en el callejón y se sale por aquí, ¿verdad? Por acá sí, se porque sale. Velasco vive a 2 cuadras, a 200 metros más o menos aquí, la casa del gobernador. Y ya está el plan estipulado y ya solo resta esperar la noche del 14. Muy bien. Aplauso para Alberto, por favor. Y por supuesto, un aplauso más. No, por favor. Qué importante para todo el trabajo que viene haciendo Cristian en todos estos museos que nos transportan el tiempo y permite que la historia siga siendo recordada y nunca olvidada, que es lo que más miedo tenemos, ¿verdad? De que la historia se olvide o que los museos se cierren y la historia deje de ser contada. Así es. Baey Chapa es amigo de la cultura y eso a mí realmente me llena de satisfacción y siempre las puertas abiertas para ustedes y siempre también mi agradecimiento, ¿eh? Gracias, Cristian. No, por Calidad favor. es lo que está buscando. Y te voy a contar por qué. ¡Vamos! Todo arranca con el combustible que llega en nuestras barcazas. Lo recibimos en nuestro puerto para luego almacenarlo en estos enormes tanques. Lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país, donde además de cargar calidad, también podés cargarte con todo. Cuando pasás por una Copetrol, te llevas todo esto. Copetrol, vamos. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, tam. Un gusto como siempre compartir contigo, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hoy estás Caracterizando al doctor Fernando de la Mora. al doctor Fernando de la Mora, que fue uno de los próceres de nuestra independencia y nada, sean bienvenidos en este lugar histórico, que aparte de eso, ser histórico, es la segunda casa más antigua de Asunción. ¿La primera cuál es? Es la Casa Viola, que queda en la Manzana de la Ribera, No. que es de 1750, y esta es la de 1772, La segunda casa más antigua de Asunción. de Asunción, tal cual. Hoy estamos en la Casa de la Independencia con una intervención cultural fantástica realizada a cargo de Cristian Seupems, director de los museos, Sí. de la Dirección de Cultura. Y queremos conocer un poquitito más de esta casa, mostrarte de forma diferente y también hablar de unos objetos históricos de mucha importancia. Totalmente, de hecho la casa misma es histórica, repetimos, es la segunda casa más antigua de Asunción. Aquí los pisos son originales, por ejemplo, 253 años va a cumplir la casa, eran de unos hermanos españoles, los hermanos Martínez Sáenz, ¿verdad? Y bueno, lo que tiene la casa adentro es una reliquia invaluable. Agradecer también a toda la gente de Cultura ASU, en tu nombre, Alberto, a la señora Marcela Vacía Lupo y a todo el equipazo. Estamos realizando un trabajo meticuloso de sitios históricos de Asunción y hoy toca la Casa de la Independencia. El lugar más histórico para la independencia. Así mismo. Estamos, Alberto, frente a dos cuadros muy importantes. Así es, en teoría se presume que se había dado así la independencia. Este cuadro fue pintado por un artista ítalo-argentino de nombre Guillermo Darré, que por los años 1900 había venido aquí al Paraguay, y fue un encargo de una familia, ¿verdad?
y le pidió que le pinte un cuadro cómo se veía la independencia del Paraguay. Él se lo imaginó de esta manera y lo inmortalizó así, a tal punto que este tipo de cuadros aquí está la primera imagen de este cuadro, y uno similar, una réplica, podemos apreciarlo en el Palacio de López, es decir, el mismo autor, pero en una escala mayor también podemos encontrarlo en el Palacio de López. Repito, es un tema de controversia porque Guillermo Darré, al ser un artista ítalo-argentino, tenía idea más o menos de cómo él se lo imaginó así y lo pintó así. Pero algunos historiadores nacionales justamente habían preguntado, consultando con otros, ¿verdad? Y ellos decían, incluso en los libros de historia nos habla de que Paraguay, los próceres cuando salieron del Paraguay, aquí de la Casa de la Independencia, fueron hasta la casa del gobernador y de esta manera, según los relatos de los libros, se dio la independencia del Paraguay. Con 2 cañones al frente, 2 a los costados, 2 al costado izquierdo y 2 detrás, intimándole al gobernador Velasco para que éste se rinda y entregue el poder. Es decir, la independencia del Paraguay es considerada una de las más bonitas de América Latina porque se evitó el derramamiento de sangre. Entonces, tenemos 2 cuadros que representan a la independencia, uno por un encargo de una familia portentosa de aquel tiempo, y este que es como nos cuentan los historiadores, como nos cuentan los libros de historias. Estos 2 cuadros se encuentran en la Casa de la Independencia, así que están más que invitados para venir a disfrutar de observar y analizar. Observar y analizar, y un detalle. Aquella imagen, que es la que pintó Guillermo Darré, está inmortalizado en el billete de 10.000 guaraníes. Ese. Yami, según vos, bueno, yo la imagen que siempre tuve fue esta. Esa, la verdad que nunca tuve ningún libro. En tu caso, Yami. Que siempre estudiamos en la escuela y en el colegio. Esta imagen. Sí. Y allí la controversia. ¿Y vos tenés alguna idea No, de hecho, más clara o...? No, de hecho la misma información, la que siempre estudiábamos en el colegio era esto. Todo lo que nos habla de los cañones apuntando a la casa del gobernador, etc. Y aquella que fue más bien imaginada por el autor. Pasa eso que te quedas en silencio en la Casa de la Independencia, no da para hablar demasiado. Y no porque los elementos hablan por sí solos, la casa habla por sí sola. Es más, en este último momento que se llevó a cabo las reformas aquí dentro de la casa, la reubicación de algunos elementos, algunos muebles, hace como que sea más místico. Y es más, ni siquiera el público en general todavía no lo vio. Le esperamos al 14. Vamos a estar publicando este material de invitación y después ya hacemos la publicación del programa en extenso. Y fíjate, las argollas van a la hamaca. Solamente las casas coloniales en aquel tiempo lo tenían. Sí, y acá está ahora. Espacio de la hamaca. Imagínate una habitación así, una hamaca acá en el medio. Una belleza, así que están más que invitados. ¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos.
del sabor. Bueno, Alberto, estamos en la Sala de la Luz, ¿es así? Sí, es así, y podríamos llamarle la sala más amplia que cuenta la Casa de la Independencia. Aquí en este lugar se ve adornado por algunos elementos, empezando por los cuadros, por los frescos que tenemos aquí, la figura del doctor Fernando de la Mora, la figura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, y aquí a mi derecha tenemos la imagen del capitán Pedro Juan Caballero, Fulgencio Yegros, y un poquito más en el fondo la figura del fray Francisco Javier Bogarín, quien es, según cuenta la historia, posterior a la independencia del Paraguay, formaron la Junta Superior Gubernativa, prácticamente fueron los primeros gobernantes nacionales, ¿verdad?, posterior a la independencia. Alberto, ahora que le nombraste a Pedro Juan Caballero, es un dato muy curioso que no muchos saben, que en el Museo Juan Sinforiano Bogarín se encuentra una pieza donde dice que él decidió acabar con su vida. Por mucho tiempo esa casa fungió de varios nombres o lugares, ¿verdad? Llamado, por ejemplo, la Casa de la Familia Yegros, que estaba al costado, también era una cárcel común, ¿verdad? Y cuando el doctor Francia toma el poder, allá por los años 1813, en una primera instancia, y luego se perpetúa en el poder, él lo acusó de intento de conspiración al capitán Pedro Juan Caballero y lo toma y lo lleva preso en la cárcel común. Y lastimosamente el capitán Pedro Juan Caballero, algunos hablan de que se cortó la muñeca y escribió un mensaje en la pared, otros hablan de que lastimosamente se quitó la vida ahorcándose, ¿verdad? Pero bueno, ese triste episodio pasó en aquel lugar que actualmente allí funciona el Museo Juan Sinforiano Bogarín. Y esa pieza donde ocurrió ese hecho solamente se abre el 14 de mayo, ¿es así? Puntualmente, solamente el 14 de mayo. Es un museo muy multifacético. De hecho hay obras de arte sacro, hay obras nacionales, por ejemplo está también la espada de José Duigis Díaz, ¿verdad? Y también ese dormitorio, puntualmente, llamarlo de una manera el dormitorio, solamente en fechas especiales y puntualmente el 14 y el 15 de mayo. No, hay otro día. Solamente el 14 y 15 de mayo, ¿verdad? Porque cabe destacar también que la independencia del Paraguay, según decreto, se celebra en 2 días, el 14 y el 15 de mayo. Y esa habitación se abre o se mantiene abierta solamente el 14 y el 15 de mayo. Así que tomen nota para todas esas personas que quieren visitar el museo y puntualmente ese dormitorio, 14 y 15 de mayo. ¿Cuáles van a ser los horarios? Bueno, de hecho, aquí tenemos la Casa de la Independencia el día 14, se abre desde las 7 de la mañana y va a haber seguro ofrendas florales, visitas de grupos. Nosotros como Cultura ASU vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Luego van a haber otras intervenciones de diferentes instituciones que van a venir a interactuar aquí dentro de la Casa de la Independencia hasta las 00 horas. Alberto, ¿y este objeto? Bueno, esto es, como se darán cuenta, en toda la casa. No se aprecian ventiladores, evidentemente que en la época no lo había, mucho menos acondicionadores, y por ende tampoco había estufas. Y esto sería como una especie de un brasero relativamente moderno para la época, en la cual Paraguay también tenía esclavos. Entonces, los esclavos o el personal de servicio preparaba la lumbre, el carbón o la leña y la colocaba en este lugar, dentro de este lugar, lo tapaba, lo colocaba en el medio de la habitación y eso daba un ambiente más que acogedor dentro de la sala donde estaba, por llamarlo este brasero moderno. ¿Dónde se reunían? Donde se reunían en torno a este brasero moderno. Y acá observamos la imagen de la Virgen de las Mercedes, ¿puede ser? Ella es la Virgen de las Mercedes. Su fiesta se celebra el 24 de septiembre, ¿verdad? Y ella representa prácticamente la libertad. La patrona también, aquí destacando la patrona de los presos, ¿verdad? Y atendiendo que esta casa, aparte de un lugar histórico, se respira libertad, porque su nombre ya lo dice, la Casa de la Independencia, es una representatividad de la Virgen de las Mercedes. Bueno, Alberto, ¿y estas arañas? Bueno, estas arañas relativamente son de la época. Nos referimos a esto, ¿verdad? A estos colgantes, a estas luces colgantes. Aquí se aprecia mucho mejor donde en tiempos pasados, ¿verdad? Cada uno de estos candelabros llevaba una vela. Lo mismo se aprecia en el candelabro o en la araña que está colgada directamente desde el techo. En aquel tiempo, repetimos, Paraguay tenía
esclavos, tenía también personal de servicio, y ellos se encargaban de prender y apagar las luces, las velas o las candelas todos los días, todos los días. Y el reflejo de esas velas daba en esas piedras de nácar. Son piedras de nácar que lo que hacía la iluminación es reflejar en esas piedras preciosas y también le daba un ambiente cálido aquí a la habitación. ¿Y esta campana? Esa es una campana Del año 1900. Sí. Lo trajeron los soldados paraguayos de Bolivia. Sí. De una iglesia chiriguano, de la zona de Chiriguano. Después están las siguientes salas, Sí. ¿verdad? La sala de los franciscanos. Hermoso cambushi. El cambushi, sí. Suena las Sí. campanas de la catedral. Sí. El reloj de la catedral suena en punto y 5 y cuarto y media menos cuarto. Ese es Es como que te da un pirí escuchar esas la campanadas. Te remite a... Sí, sí, porque Sí. es como que en las películas, en las series escuchamos y Sí. nos transportan el tiempo. Te No viví ese tiempo, pero me imagino que habrá sido así. Y esta es la sala De los franciscanos. de los franciscanos. Sí. Ah, acá se pueden observar los diferentes... Diferentes tipos del Señor de la Cristo de la Columna, perdón, que fueron hechos por los guaraníes. Tenemos un retablo que perteneció al antiguo templo de Guarambaré, totalmente estilo barroco. Mira el detalle. Acá se puede ver De cómo antes estaba armada el cómo estaba retablo. armado. Qué lindo. Mira esta cómo estaba. Cristo de la Paciencia. Tiene 200 años de una sola pieza y con pintura primitiva. Estos fueron donaciones de familias, ¿verdad? También fueron donaciones de familia. Cristo de la Columna. Ah, mira. Señor de la Columna. Tenemos varios crucifijos. Antiguamente en cada casa había un nicho o un altarcito y cada familia tenía un Cristo crucificado. Sí, mi abuela tenía su nicho de madera y un crucifijo como este. Sí. Más pequeñito, pero dentro. Sí. Y Se conserva hasta ahora. Se conserva, sí. Es una reliquia. Así mismo es, sí. Y también, si en la familia había un Lorenzo, se tenía la talla de un San Lorenzo,
Si había un Juan, se tenía la talla de un San Juan evangelista, por ejemplo. Tenían su altarcito en el que se le prendía vela, se le rezaba. Muy devotos. Eso formaba parte antes de nuestra tradición. Que a lo largo del tiempo en muchos lugares, en muchas familias se fue perdiendo, ¿verdad? Pero lo importante es que algunos lo conservan aún. Sí. Qué lindo el lugar. Te da tanta paz, tanta tranquilidad. Sí. ¿Y algunos de los crucifijos se usan para algunas de las procesiones o solamente los que mencionamos del Señor de las Palmas? No. Ya, esto ya forma parte. Del museo. Del museo, sí. Ya no se usa más para exhibirlo o llevarlo en otra celebración. Acá podemos ver aquí. Un confesionario que perteneció al antiguo templo de Cacupe. El confesionario como este se sigue conservando en la iglesia de Yaguarón, de Piribebuy, si no estoy equivocada, parecido. No sé si con del mismo estilo, sí, pero sí es muy parecido. Y este era el lugar donde se subían la gente del coro. El púlpito. El púlpito. La mayoría de los púlpitos que vamos a ver en Paraguay siempre están colocados al lado de una columna. Y en él se subía el sacerdote para hablar a sus parroquianos, a sus feligreses. Esto debió de tener una escalera, ahí está la abertura. Y lo que arriba tenemos es el tornavoz. Esto funciona como una caja para proyectar la voz, como antes no existían micrófonos ni parlantes. Entonces se utiliza. Y tiene pintado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que inspira al sacerdote, el que habla a través del sacerdote a sus parroquianos. Acá podemos ver. Sí, diferentes tipos de San José, de santos. Diferentes tamaños. Sí, de diferentes tamaños. Esta es la sala histórica. Sí. Jarro de plata y oro al mariscal Francisco Solano López con sus iniciales. Sí. La sala histórica lo que contiene son objetos que trajeron los españoles, luego objetos que pertenecieron a los próceres de nuestra independencia, un escritorio de Pedro Juan Caballero, otro escritorio de Fulgencio Yegros. Luego pasamos a lo que es la familia López, Don Carlos, Basilio López. Pedro Juan Caballero. Ah, pero mira la maqueta de la locomotora con vagoneta. Sí. Ay, mira esto, la camisa de Opoí del mariscal Francisco Solano López. Cigarrera que perteneció al mariscal. Estas camisas fueron donadas por alguien en particular. Sí, o algún veterano o alguien que vivió la guerra lo guardó y posteriormente cuando Monseñor Guarín iba en sus recorridos por el país, se acercaba o conversando con la persona y la persona le donaba a Monseñor Guarín. Tipo le hacía entrega de... Sí. Mariscal López debió de tener muchas camisas también, ¿no? Sí, demasiadas. Sí.
Thank you.